El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir, donde recordar lo que eres sin importar lo que haces. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales @cuartoratones y en nuestro canal de YouTube, El Cuarto de los Ratones Podcast. Abdurrahman Chor es técnico en impresión de artes gráficas. A los 15 años decidió salir de Senegal rumbo a España con el firme propósito de integrarse totalmente sin olvidar sus raíces y desmontando algunos prejuicios injustificados sobre el pueblo africano. Hoy se sienta en el sillón de Capitoné para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Sangiao. Bienvenidos al Cuarto de los Ratones. Ya moviste el micro, Abdú. Es que manda cojones. Me cago, es que aún no empezamos, ya movió el micro. No, Pero vamos a ver, tío, ¿tú qué vienes a deshacernos el puto programa? ¿O qué carajo? El chiringuito. Pues ponle ahí el micro a este hombre que ya empieza descolocándonos cosas. Es que soy un man. Tú no vienes remando a favor, ¿eh? Es que soy muy torpe. Tú no vienes remando a favor. Soy muy torpe, lo siento. Eres muy torpe. Ay. Abdurrahman Tior. ¿Cómo es? Abdú Tior. Abdú Chor. Abdú, bueno, la pronunciación correcta sería Chor, pero vamos a españolizar el nombre y vamos a decir Tior. Abdú Tior. Abdú Pero Tior, ¿qué sería? Como aquí el apellido. Sí. O sea, ya existen los apellidos y todo el rollo. Claro, como en todos. Tú eres de la Lin. Es de ahí al lado. Es un apellido muy de la Lin. Soy de Cuspedriños do Monte. Eres un apellido muy de la Lin, tío. Sí. ¿De dónde eres? Eres de Senegal. Soy senegalés. Eres senegalés. ¿Ya eres senegalés? ¿Sigues diciendo que eres senegalés? Ahora ya eres español. Bueno, ahora tengo la nacionalidad, pero... De hecho, ahora ya no eres senegalés, ¿no? Claro, ya no lo soy porque como España y Senegal no tienen convenio, entonces cuando tienes la nacionalidad pues tienes que renunciar a la tuya, la de origen, vamos. ¿Y qué te sientes, más europeo o más senegalés a día de hoy? Hombre, teniendo en cuenta que llevo más años aquí viviendo que en Senegal, pues mitad y mitad. ¿Qué te chocó? ¿A qué años llegaste aquí? Con 15 añitos. Oh, pero entonces podemos dividir la historia en dos. Podemos dividir la historia en Senegal y la historia en España. Y la historia de España. ¿Empezamos por Senegal? Sí, sería lo lógico, en plan, el principio, vamos. Venga, ¿y cómo es una historia en Senegal? Es tan, ¿no notas que a lo mejor aquí tenemos un rollo, porque eso sí que lo hablamos alguna vez, como que tenemos un rollo muy distante a lo que es en realidad? Sí. Yo eso lo viví en el instituto, por ejemplo. O sea, una cosa que me llamó muchísimo la atención era el concepto que tiene la gente de aquí de cómo es nuestros países de origen, en plan, sobre todo cómo vivimos. La gente tiene un concepto muy erróneo, pero desfasadísimo, además. En plan, yo recuerdo que en el instituto, sobre todo días en los que veíamos, no sé, una peli en clase, algunos compis bromeaban en plan, hostia, debe de ser la primera vez que ves una tele o algo así, o cosa por el estilo. Entonces yo era en plan, pero ¿qué es esto? O sea, esta gente, ¿cómo creen que vivimos? No sé, en árboles. Y es una locura, porque quiero decir, África no es un país, es enorme, hay la hostia de países allí. Entonces es acojonante que cojan a un continente entero y los metan en un mismo saco. Pero claro, por otro lado, no se les puede culpar, al menos hasta cierto punto. Quiero decir, teniendo en cuenta que la información que les llega a la gente de aquí de lo que es África, no me extraña que tengan ese concepto de nosotros, porque todo lo que sale en las noticias es pobreza, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es lo que saben y la gente tampoco intenta ir más allá, es decir, no intenta investigar. Se quedan con eso. Pero en tu pueblo había... ¿Cómo se llama tu pueblo? Porque si vamos ahora con nombres, ¿el pueblo cómo es? Marfáfaco. Muy bien. Repítelo tú, Carlos.
Marfáfaco. Sí. Sí, pues así lo tenemos, ya tenemos el nombre del pueblo, muy bien. ¿Cómo es una niñez en Marfafa, en tu pueblo? ¿Cómo es una? Una niñez. ¿Cómo de distante está lo que tú viviste de lo que cree la gente que viviste? Pues, hombre, es bastante diferente, pero teniendo en cuenta, a ver, claro, es que mi infancia se divide en varias etapas. Es decir, yo soy originalmente de Marfáfaco, es donde nací, es el pueblo natal de mis padres, de mis abuelos y toda la carallada, por decirlo de alguna manera, pero he vivido en otro país, por ejemplo, que está dentro de Senegal, que se llama Gambia. O sea, de hecho, mis primeros años de vida los pasé en Gambia, porque mi abuela materna no es que sea de allí, pero inmigraron allí cuando eran jóvenes, ella y su marido. De hecho, algunas de las hermanas de mi madre nacieron allí. Pero, por ejemplo, mi madre, de toda su familia, es la única que creció en Senegal, pero el resto crecieron allí. De hecho, a día de hoy, algunos han venido muy pocas veces a Senegal. Entonces, los primeros 4 años los pasé allí, en Gambia. ¿Tienes recuerdos de Gambia? Sí, pocos, pero sí. ¿Qué tipo de recuerdos? ¿Gambia bien, Gambia mal? Gambia bien, sobre todo porque allí tuve, bueno, coño, fueron 4 años de mi vida, pero viví 4 años, que luego los recuerdos que tengo son muy pocos, pero al principio como que no sé, es que claro, con 4 años recuerdas muy pocas cosas, pero por ejemplo, yo el primer recuerdo que tengo de Gambia, es que era un recuerdo tan vivido que tuve que preguntárselo a mi madre, y mi madre me dijo, hostia, hay una foto de eso. Y era una foto familiar que nos habían hecho, teníamos un amigo, fotógrafo de la familia, que pasaba mucho tiempo en casa, y yo tengo un recuerdo de cuando tenía apenas 2 años. Yo creo que, de hecho, se le pregunté a mi madre, me dijo que no había cumplido ni los 2 años. Yo era una foto familiar en la que estábamos toda la familia, mi madre, mi abuela, mis tíos y mis tías, y algunos vecinos. Y me acuerdo de la foto porque el propio fotógrafo salía en la foto, porque era como un familiar más, uno más de la familia. Y recuerdo que puso la cámara en un banco, o sea, en un taburete más bien, y salía en la foto. Y esa imagen la tengo grabada. Y ese fue mi primer recuerdo de Gambia. Luego otro recuerdo fue cuando iba a la guardería o de estar jugando con los amigos. Y a los 4 a Senegal. Y a los 4 me fui a Senegal. A Senegal, pero Senegal, a una isla. En este caso no fui al pueblo. La primera, o sea, cuando fui a Dakar y fue un año. Plan, la primera vez, bueno, que sería, sí, con 5 años, bueno, sí, 4 años y algo, y fue cuando empecé lo que es, bueno, viene siendo el colegio pequeño, bueno, con 4 años. Y recuerdo que eso, fue un año y después tuvimos que volver al pueblo porque no conocía a mis abuelos paternos, y volvimos al pueblo. ¿Y cómo es el pueblo? Pues al principio, pues diferente. O sea, era la primera vez, no conocía prácticamente a nadie de mi familia. Yo recuerdo que pequeño era muy tímido, y hoy en día lo sigo siendo, aunque mucha gente dirá lo contrario. Y no sé, fue diferente, sobre todo el conocer a la familia y demás, el entorno y todo. Pero estuvo guay, me gustó mi infancia en el pueblo. Es decir, conoces a tu familia. ¿Qué diferencia hay entre un Dakar y vivir en el pueblo? Pues hay una gran diferencia. El pueblo es muy pequeño, es la gente muy, muy cercana, todo el mundo se conoce, es un pueblo muy pequeño, es como una gran familia, se vive como una especie de comunidad. Ese es el sentimiento más, sí, es el sentimiento que más define el pueblo. Todo el mundo se conoce, la gente se relaciona muchísimo,
como que apenas hay diferencias entre familias, porque si investigas un poquito lo que es la historia del pueblo, como que de alguna manera somos todos una familia. ¿Y se siente ese sentimiento de familia? ¿Es real? Sí, sí, sí. Hostia, cuando llegas a Europa, ¿qué sensación tienes después de vivir así? Claro, también es otra diferencia, o sea, sí, es otro salto, aunque la diferencia no es tan grande. La diferencia más que nada es cultural. ¿Y qué diferencia? Al principio, cuando tú llegaste a Europa, o llegaste a España, ¿a qué edad? Con 15 años. ¿Y tienes? Ahora tengo 32. Y con 15 años tampoco era tan habitual ver a tener un compañero africano en clase, ¿no? De hecho, solo tenía uno. Sí, en el colegio solo tenía un chico que llevaba unos cuantos años y éramos los únicos en el colegio. ¿Y ahí notas incomodidad? ¿Te notas bien recibido? No, la verdad es que desde el principio, por ejemplo, en clase había muy buen rollo. Los chavales eran majos, eran muy bromistas, también hay que decirlo, lo mítico, o sea, ese es el ADN de los españoles, forma parte de los españoles, el hacer bromas, quererse quererse no, que son muy graciosos. Vaya, lo dices con un poco de raspilla. No, para nada, pero es que es un hecho. Los españoles son muy graciosos. ¿Qué tipo de broma te hacían? Hombre, coño, yo qué sé, es lo que te decía, en plan, el concepto que tienen de nosotros, en plan, joder, somos africanos, somos todos unos, no sé, por decirlo de alguna manera. Esto va a sonar mal, pero es que es así, al menos esa fue mi percepción en ese momento. En plan, soy africano, soy ignorante, vivo en una burbuja y que de repente pues me han sacado de esa burbuja y ahora todo es absolutamente nuevo para mí, cuando en realidad no lo es. Eres un incomprendido y vamos a cosas que yo sé de ti, porque en realidad aquí eras el africano, pero en tu pueblo eras el pijito, el blanquito. Bueno, pijo, el blanquito. El pijo no, pero a ver, lo del blanquito viene de que, coño, a ver cómo lo explico. Por ejemplo, te voy a poner en situación. Yo recuerdo cuando fui al pueblo por primera vez, con 5 años, y con mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo es muy tradicional. Y como él, la mayoría del pueblo, al menos sobre todo la gente que se ha criado allí, que han vivido la mayor parte de su ¿Qué es ser muy tradicional? Muy tradicional, ¿cómo decirlo? Pues coño, son muy suyos, o sea, les encanta su cultura, su identidad y lo defienden por encima de todo. Por ejemplo, mi abuelo era muy reacio a todo lo occidente, por ejemplo. En plan, eso era así. Pero bueno, tú llegas al pueblo con 4 años. Supongo que cuando llegas al pueblo todavía no estás contaminado por Occidente. Claro, pero coño... Pero ahí ya eras el distinto en el pueblo. No, a ver, no es que fuese muy distinto. Yo creo que lo de distinto viene un poquito más tarde. Pero en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas con las que chocaba con mi abuelo, por ejemplo, porque esto no sé si lo sabes, pero a nivel cultural, allí la gente cuando comemos, la mayoría de la gente suele comer con la mano. Es lo tradicional. Es lo tradicional y la gente, pues es lo que no le supone ningún problema. Pero yo, por ejemplo, recuerdo que no me gustaba comer con las manos. No me gustaba. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente no me gustaba. Entonces prefería comer con cubiertos, en plan, con una cuchara y tal. Y a mi abuelo no le gustaba. Y eso entre los dos generaba rencilla. Le decía a mi madre, ¿pero por qué el niño tiene que comer? ¿Por qué el niño no puede comer con las manos como todo el mundo? Y mi madre le decía, pero no quiere comer con las manos y no hay ningún problema. Y mi abuelo, pues tiene que comer con las manos. Y de hecho había veces en las que no comía porque no quería comer con las manos. O sea que de alguna forma es como que estuvieses donde estuvieses, era como que no perteneces a ningún lado tú. No, pero tampoco me sentía así. Yo creo que la identidad, o sea, el tema de la identidad vendrá después. Porque es eso, en el pueblo, por ejemplo, viví eso desde los 5 hasta los 9 años, pero luego, desde los 9 años hasta los 15 años antes de venirme a España, estuve viviendo en Dakar, en la capital, con otra familia, que eran amigos de mi padre, y con otra forma de... Y con otra forma, y con otra religión y también. con otra religión, claro. Y ahí no fue un choque del carajo, porque tú eres musulmán. Claro.
Y cuando llegas a Dakar, ¿no? Sí. ¿Estás con una familia? Católica. Católica. Y no hay un choque del carajo. O sea, ¿qué se vive ahí? ¿Qué vive un musulmán llegando a un núcleo católico? Claro, pero a ver, pero es un núcleo católico, pero son católicos que llevan toda la vida viviendo entre musulmanes. Ellos tienen su propia identidad, pero tampoco hay un choque entre las dos culturas, es decir, se llevan muy bien, se entienden y se respetan, pero ellos tienen una forma de su propia visión. Pero bueno, quitando la religión, tú sales del pueblo, que en el pueblo tenías como una libertad del carajo, ¿no? Sí, hombre, claro, por ejemplo, yo era hijo único. Yo era hijo único y yo fui criado por mi madre, porque mi padre lleva toda la vida en España. O sea, mi padre creo que se vino a España cuando, no sé, antes de que yo cumpliese un año. ¿Cómo se viene tu padre a España? Hombre, mi padre se vino como la mayoría de la gente que se vino entonces y en los últimos años. Entonces, o sea, mi padre no vino con un visado y a través de un avión, como yo, por ejemplo. Entonces, lo que es el viaje es diferente. ¿Cómo es? Yo en este caso sé muy poco, pero por lo que sé, o sea, pasó por varios países de África hasta llegar, creo que hasta Libia, creo que fue, sí, en Libia creo que fue, o Marruecos, y luego de ahí, pues, hizo la travesía. ¿Cómo? ¿Cómo hizo la travesía? En Patera. Sí, en Cayuco. En Cayuco. Cayuco o Patera, como se llama. ¿Tu padre se vino hace cuánto? Pues mi padre, o sea, yo tengo 32 años, y pues súmale un año o 2 años de nacer yo. ¿Por qué elige un senegalés? Porque tu padre vivía ¿en dónde? ¿En Dakar? ¿En el pueblo? ¿Dónde estaba? Mi padre salió del pueblo siendo muy joven, vivió en Dakar mucho tiempo, trabajando de lo que pudo, pero quería venirse a Europa. ¿Pero por qué es la decisión? ¿Porque allí no hay recursos? Porque para que alguien se cruce el estrecho en Cayuco tiene que tener mucho valor o tener mucha necesidad. Claro, hombre, yo entiendo que era porque quería una vida mejor, que es lo que suele motivar a la mayoría de la gente a salir dejar su país, su familia, etcétera. Y tú te vienes ya con visados o sea, por avión y todo preparado, ya claro, junto de tu padre aquí a Vigo, ¿no? Y cuando llegaste, la gente no te decía lo del Cayuco. De hecho, mucha gente pensaba sobre todo, por ejemplo, lo que te decía en el colegio, mucha gente pensaba que había venido a través de eso, o sea, a través de un cayuco y tal, pero no. Pero coño, también. Y a un pijito senegalés no le jode que le digan que vienen en Cayuco. Pero, en aquel momento, cuando eres adolescente y te dicen estas cosas, no te... No, o sea, a mí al principio me desconcertaba un montón. Es decir, coño, joder. No estoy diciendo que en África no hay pobreza. O sea, eso es un hecho. Pero no todos los africanos viven en la pobreza. O sea, hay clase media. Pero, coño, quiero decir, no todo el mundo vive en la pobreza. Hay gente que vive muy bien. Hay gente que vive muy bien. Esto es un hecho. Pero, al parecer, a mucha gente les cuesta ver esa idea. Tú vivías muy bien. No, sí, estaba bien, joder. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio privado. Tuve, no sé, vestía las mismas zapas que un chaval de aquí con las que pudo crecer. A mí me gusta, porque sí que te conozco un poquitín, y me gusta mucho, hay una historia que cuentas de que cuando estabas en Dakar, me parece que es, ¿no? Cuando ibas en vacaciones al pueblo, lo del campo de fútbol, eso me parece espectacular. Sí, bueno, porque siempre me gustó el fútbol, desde muy pequeñito, y no se me daba mal. Entonces, con mis amigos, aparte de que en casa de mis abuelos, justo fuera de casa, teníamos el campo de fútbol. Y siempre nos gustó el fútbol. Entonces, yo recuerdo que cuando me fui a Dakar, cuando iba de vacaciones, porque todos los veranos volvía al pueblo, iba de vacaciones a ver a mi madre, porque mi madre vivía allí. Entonces, yo tenía la costumbre de que cuando volvía al pueblo, llevaba una pelota de fútbol. Era como, coño, ya que voy de vacaciones, pues hay que divertirse, nos gusta el fútbol, pues tenemos que jugar al fútbol. Y te recuerdo que todos los años volví con una pelota de fútbol. Y eso era con lo que mis amigos, bueno, de hecho,
casi siempre esperaban que viniese con una pelota. Entonces, yo recuerdo que cuando llegaba, nada más llegar, dejaba las maletas y tal, saludaba a la familia, me ponía además de que no solamente iba con una pelota de fútbol, sino también solía ir, porque a veces mi padre me mandaba equipamiento, en plan unas botas de fútbol, un conjunto. De hecho, hubo un año que tuve la equipación del Celta o la del Barça, porque mi padre es muy del Barça. De hecho, en parte creo que fui del Barça por eso. Era algo que teníamos en común. Y eso, siempre iba con una pelota y nada más llegar, pues dejaba la cosa y íbamos a jugar al fútbol. Y nos pasábamos el verano jugando al fútbol. ¿Quiénes ibais a jugar al fútbol? Yo y mis amigos. Bueno, mis amigos y todos los críos del barrio o del pueblo que venía. O sea, que era casi una celebración que llegase a Abdú de vacaciones para ver qué pelota traía. Claro, bueno, esa era otra, porque como sabían que yo venía fijo con una pelota de fútbol, cuando yo venía, pues esa pelota ya no era mía, era de todos. Pero sí que me tienes contado cosas de la comunidad que aquí serían casi impensables. Claro, porque es lo que te decía, es que allí el sentimiento de comunidad es muy real, no es algo superficial. Allí la gente vive con ese sentimiento. O sea, comparten todo, se ayudan entre todos. Ya te digo, es un pueblo, es muy pequeño, todo el mundo se conoce. Cuando alguien tiene, no sé, un éxito, la gente lo celebra con todos. Y cuando tienes un problema también, la gente está allí para apoyarte, para ayudarte en lo que pueda. Porque así es, y aparte, así es como nos han educado. Y crecemos con ese sentimiento también de ayudar al que tienes al lado si estás mejor que él. Y eso es no solamente de mi pueblo natal, es algo que es muy de Senegal. ¿De qué vivíais allí? Por ejemplo, en mi pueblo natal es un pueblo de pescadores, antiguamente sobre todo de pescadores y agricultura. ¿Y eso mantiene el pueblo? ¿Es que se ve? ¿Cada uno pesca para él? ¿Había industria? ¿Cómo va? Pero a ver, por ejemplo, lo de la agricultura, casi todas las familias tienen una parcela que cultivan. Hay gente que cultiva más cosas que otros, porque, a ver, las parcelas suelen ser también bastante grandes. Entonces, dependiendo de si tienes hijos, porque claro, otra cosa que también pasó luego con los años es que los críos, los niños, cuando van creciendo, cuando llegas a la adolescencia o cuando ya eres mayor de edad, no quieres seguir en el pueblo, te vas a las grandes ciudades. Entonces hubo como una especie de fuga. Llegó un momento en el que los críos ya no querían volver por ejemplo, en vacaciones y venir a cultivar los campos. Entonces, la gente que tenía familia y sobre todo que tenían, por decirlo, animales, ya sean vacas, caballos, por ejemplo, con el tema del arado, se dice arado, creo. Sí. El arado, pues la gente que tiene caballos, el arar es más rápido y te lleva menos tiempo. Entonces, la gente que no tiene, por ejemplo, caballos para el arado, les lleva más tiempo, porque prácticamente todo se hace artesanalmente, por decirlo de alguna manera. Pero es eso, se cultiva, por ejemplo, mi abuelo me contaba, porque yo eso sí que nunca lo hice, lo del cultivo del arroz, porque claro, el arroz requiere mucha agua, y allí cierto es que llueve muy poco, llueve durante 3 meses al año, pero son 3 meses de lluvia intensa, y en esos 3 meses, cuando se cultiva, por ejemplo, el millo Sí. es en gallego. Maíz. ¿Vale? Y, bueno, no, trigo. Trigo. Y cacahuetes, por ejemplo, también se cultiva. Y luego, claro, la gente tiene buenas cosechas. Te quedas, no sé, con un 20% y el resto lo vendes. Y así se vive. Y luego, claro, eso... Y ahora todo lo pasado, o sea, después de años aquí, ¿dónde se vive mejor? O sea, es necesario, el movimiento que os hace salir o que nos hace emigrar a otros lados, ¿es real o a veces estamos desvirtuando lo que tenemos y quizá vivías más tranquilo a lo mejor en Senegal? Hombre, depende. Yo creo que hay las dos caras de la moneda. Depende. Porque, a ver, ¿cómo decirlo?
Cierto es que allí en algunas cosas tienes como más tranquilidad, porque hay cosas que las tienes fijo. O sea, las tienes fijo. Pero, por ¿Cómo ejemplo, qué cosas? yo qué sé, joder, hay veces, yo qué sé, por ejemplo, el arroz la gente lo sigue comprando, pero luego con los años las cosas, bueno, la vida es más cara, etcétera, el capitalismo crece, evoluciona. Y entonces el arroz la gente lo compra. Hay muchas cosas que, bueno, antiguamente sobre todo hay muchísimas cosas que se compraban exteriormente, pero luego con las tiendas y tal, en plan, la gente que tiene tiendas compra muchos productos en grandes cantidades, luego las venden allí, entonces la gente prácticamente como no tenían que salir para ir a comprar ciertas cosas. Pero si tienes trigo, puedes hacer cuscús tradicional o muchísimos platos nuestros tradicionales que se hacen con muchas cosas que se cultivan. O puedes tener un huerto en casa, tienes, no sé, tomates, tienes legumbres, entonces esas cosas no tienes que no tienes que comprarlas ni siquiera en las tiendas, porque ya las tienes en casa. Y yo qué sé, pero luego, claro, es eso, la vida crece, tienes hijos, tienen que ir al colegio, hay que comprarles libros, hay que vestirlos, etcétera. Entonces todo eso requiere más dinero. Entonces eso también en parte es lo que empujó a la gente a querer salir, a querer darle a sus hijos una buena vida. Gente. Pero no tenían ya la buena vida. Sí, la tenían, pero llega un momento en el que como que ya no da. Ya no da, el pueblo crece, ¿cómo decirlo? La propia tierra ya no da tanto porque hay sequías y demás, hay años en los que la cosecha no es tan buena, entonces todo eso se nota. Y luego el tema del mar también, o sea, llegó un momento en el que el mar tampoco, el mar no tiene, no sé, peces infinitos. O sea, todo eso también repercute, ya sea por el cambio climático y demás. Y también está un hecho muy sencillo, por ejemplo, de que los propios chavales ya no quieren trabajar esos trabajos tan tradicionales. Los chavales ya no quieren ser pescadores, ya no quieren ser agricultores, no. Quieren estudiar, quieren trabajar en despachos, yo qué sé, hacer cualquier cosa, pero, por ejemplo, no hacerlo en el pueblo, sino hacerlo en las grandes ciudades. Joder, pero yo lo tengo hablado contigo y tú eres o por lo que yo entiendo, es como que allí tenías mucha más, igual tenías menos cosas a nivel material, pero mucha más libertad, ¿no? Claro. Mucho más día. Sí, la libertad. Sí, por ejemplo, coño, yo qué sé, es que es diferente también, es que no es lo mismo, y no es lo mismo para todo el mundo. No es lo mismo para todo el mundo. No todo el mundo por ejemplo, yo qué sé, nosotros, por ejemplo, en mi propia familia, nosotros teníamos la suerte de que mi abuelo tenía muchísimas vacas, pero un montón. Teníamos una granja, en ese sentido, enorme. Las tierras que teníamos, que cultivábamos, daban muchísimo. Entonces, cuando acababa la temporada de cosecha, lo que se vendía era un montón y daba mucho dinero. Entonces, en ese sentido, sí, éramos unos afortunados. ¿Y el niño que comía con tenedores cuando todo el mundo comía con las manos, cómo ayudaba con las vacas y la agricultura? Mira, por ejemplo, eso fue una etapa muy guay. O sea, es lo que esto te lo tengo contado en el tema de la infancia. Es decir, por ejemplo, en nuestra casa tenemos una relación muy cercana con los animales. Es decir, mi abuelo era un fanático de los animales, le encantaban. En mi casa, mi abuelo, cualquier tipo de animal que se le pasaba por la cabeza que podría domesticarlo y tenerlo en masa, lo compraba y lo tenía. Teníamos gallinas, o sea, hizo un recinto en casa exclusivamente para gallinas y de todo tipo de razas, que compraba polluelos y los criaba para luego venderlos. Eso en gallinas, pavos reales, ovejas, cabras. O sea, en nuestra casa era un show en eso. Entonces crecimos con esa dinámica de estar rodeada todo el día de animales. Y luego están las vacas. Teníamos burros, teníamos caballos. O sea, teníamos una relación. Pero esto es lo habitual, porque vamos a ver, según el preconcepto que podamos tener muchos, a lo mejor de lo que es África, a lo mejor pensamos que tu familia era la familia terrateniente del pueblo. No, pero como la nuestra había muchísimas también, incluso en mejores situaciones.
pero muchísimo. Muchísimas familias. O sea, en realidad se vivía de puta madre. La gente, claro, pero eso es lo que te digo, la gente tiene un concepto muy erróneo de África. Pero eso es en Senegal, es en toda África, hay Pero, países que... coño, joder, eso pasa en muchos sitios de África. Joder, yo no he estado joder, África tiene la hostia de países y solo he estado en 2. Y en el primero estuve 4 años, entonces ni me he enterado casi de nada. Pero, joder, pensar un continente como el africano, con lo grande que es que todo el mundo vive en la penuria, es ¿No una... te jodí un poco cuando llegaste aquí? No, no me jodió para nada, porque joder, es que coño, es ignorancia. Y yo creo que esa misma ignorancia también se da al revés. Quiero decir, la gente en África tiene un concepto también erróneo de Europa. En plan, hay mucha gente... ¿Cómo pensáis de Europa? Coño, quiero decir, hay gente que soñaba desde muy pequeñito que quiere ir a vivir a Europa, que quiere inmigrar porque los primeros, yo qué sé, por ejemplo, en mi pueblo, los primeros en salir, cuando volvieron, coño, volvieron y se les veía que joder, que manejaban pasta. Construían casas enormes, sus hijos vestían ropas muy guay, zapas no sé qué, no sé cuánto, tenían una vida acomodada. Entonces tú cuando veías eso, dices, coño, yo también quiero ir a Europa. Piensas que en Europa, cuando llegues, pues vas a ganar dinero a raudales. Y, coño, joder, yo conozco a gente que han venido aquí con una idea de Europa y cuando llegan aquí dicen, coño, ¿qué es esto? En plan, la hostia de realidad que se llevan es muy diferente con lo que tenían en... Es mucho más difícil todo. Claro. ¿Para ti fue difícil? Para mí no. Yo me adapté rápidamente. Porque por encima fuiste un niño que llegaste a Europa, pero que ¿en cuánto tiempo aprendiste español? Porque eres un tipo que hablas casi decimonónico. Por encima hablas casi un castellano más perfecto que muchos españoles. Yo vine con 15 años y recuerdo que antes de venir, porque yo vine en diciembre del 2005 y había empezado el primer trimestre allá, que había empezado en septiembre. O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre me vine. Y en esos meses del primer trimestre, pues estudié castellano. Pero claro, muy pobre, o sea, me enseñaron el abecedario, los números y poco más. Y además, yo sabía que iba a venir, entonces ese año como que pasé prácticamente de ir a clase. De hecho, recuerdo que me levantaba por la mañana, decía que iba a clase y en realidad no iba a clase. Iba con amigos por ahí, no sé qué, y tal. Y luego al mediodía volvía para casa. Pero era porque ya sabía que ya me venía para aquí, que el visado iba a salir en breves y que no tenían ganas de estar matándome a estudiar. Joder, y ahí con 15. Con 15 años. ¿Y ahí te viniste avión vía Barcelona o vía Madrid? No, fue de Dakar a Madrid y luego de Madrid a Vigo. Y vine solo. ¿Y no acojona? Un poco sí. Yo recuerdo que cuando fui al aeropuerto, que ahora que lo pienso, no recuerdo si de casa al aeropuerto, si alguien me acompañó o fui solo, no me acuerdo. Pero recuerdo meterme en el avión y decir, hostia, ¿y si llego a Madrid y me pierdo? Ese pensamiento se me pasó por la cabeza y por un momento entré en pánico, pero luego dije, va, malo será. Pero lo pasé mal en ese sentido, porque, coño, yo recuerdo llegar a Barajas, me cago en la leche. No sé si se puede decir tacos. Sí, sí se pueden decir tacos, creo. Se pueden decir tacos, Carlos. No sabemos. Recuerdo llegar a Barajas y, claro, cuando salí del aeropuerto, luego tenía que ir buscar la puerta de embarque. Pero, claro, Barajas sí es como una mini ciudad Hostia, lo que me costó encontrarlo. Porque claro, yo no hablaba español, solo sabía francés. Y me chocó la hostia que en Barajas, en un aeropuerto como Barajas, nadie sabía hablar francés. De hecho, la primera palabra que aprendí en castellano fue lo siento. Porque yo iba a información en plan, tengo que ir a este sitio porque tengo que coger el segundo vuelo. Lo siento, era lo que me decía todo el mundo. Y yo estuve pululando en el aeropuerto de un lado para otro. ¿Y cómo lo consigues al final? ¿Cómo consigues llegar a embarcar? Porque me crucé, había un tío que me vio
un senegalés que habíamos cogido el mismo vuelo desde Madrid, pero él se iba a Barcelona. Y me dijo, es que te he visto 3 o 4 veces pasar por aquí, ¿estás perdido? Y yo, sí, es que necesito ir a esto tal, porque me estoy quedando sin tiempo, pero nadie sabe indicarme. Y ese tío me indicó por dónde ir, en plan, tienes que ir hasta allí, coges el ascensor, bajas no sé qué a la planta de abajo, y allí coges el pasillo tal. Y así hice. O sea, la primera hostia de realidad no te gustó de España. Claro, de hecho me agobié la hostia, o sea, lo pasé mal. Yo de hecho lo único que estaba pensando en plan, hostia, me voy a perder, porque si pierdo el vuelo, ¿qué hago? Mi padre está en una ciudad llamada Vigo que está a otro lado. Entonces, en ese sentido, lo pasé mal, me agobié. De hecho, creo que en parte eso fue lo que me llevó a querer aprender el castellano cuanto antes. En plan, necesito aprender este idioma cuanto antes para poder comunicarme con la peña. Si no, va a ser imposible. ¿Y cuánto tardaste? No tardé mucho. Yo recuerdo que cuando mi padre vino a recogerme al aeropuerto le dije que me comprase un diccionario francés-español y una libreta. Y yo recuerdo que claro, porque yo cuando llegué eran vacaciones de Navidad y no fui al colegio hasta después de Reyes, en plan 8 o 9 de enero. Y recuerdo ir a clase, sobre todo las primeras semanas, el primer mes fue muy estresante, en el sentido de que me sentía fuera de sí, es decir, no apenas podía comunicarme con la gente, los profesores tampoco me entendían a mí. Yo pienso que esa situación tiene que ser no sé si una mierda, pero estás metido en un aula. Claro. Fíjate, aquí en el cuarto lo comentó Celine, que cuando estaba haciendo, no sé, una matrícula en la universidad, me parece también, que ella es francesa, y decía que le pasaba lo mismo, que no entendía ni papa. Claro. ¿Cómo se gestiona tener que levantarte todas las mañanas para irte a una clase que no entiendes nada? Yo, en ese sentido, había veces en los que me agobiaba un poquito, porque decía, coño, paso 6 horas en el colegio y apenas abro la boca. O cuando abro la boca, nadie me entiende. Pero claro, yo creo que la ventaja que tuve o la suerte que tuve es que soy intuitivo y luego el castellano y el francés hay cierta similitud. Entonces, yo por alguna razón podía entender muchas cosas de las que me decían, pero por pura intuición, no estaba muy seguro. Entonces había cosas que cuando me decían tal, pues yo, sobre todo muchas veces, por ejemplo, eres nuevo y te sacan al encerado. Imagínate, eres nuevo, apenas te comunicas y te sacan al encerado para resolver cualquier ejercicio. No lo entiendes, no puedes explicarte para que te entiendan. Estás muy frustrado. En plan, joder. De hecho, había veces en los que tenían que ir a buscar al senegalés que estaba en el colegio para que yo me explicase, él hiciese la traducción y luego viceversa. Pero bueno, notaste que en todo el rato te sentiste apoyado, o sea, no Claro, te hombre, sentiste claro. nunca desplazado. Ni Claro, nada por el estilo, a ver, es lo que te digo, yo tuve unos compis de clase muy majos que me ayudaban en todo lo que podía y eso también me ayudó a adaptarme. En plan. ¿Qué prejuicios notas entre los compañeros ya? O sea, quitando el rollo de que África parece que es el continente, parece que, dicho muy bruto, que os morís todos de hambre y de repente conoces a alguien africano que dices, joder, este tipo vivió bien, ya es el primer choque, supongo. Pero después a nivel social, a nivel relación, ¿qué diferencias notaste o qué choques? Hombre, diferencias sobre todo culturales. La forma de pensar, la forma de tratar a los demás. Porque sí tenemos hablado incluso que hubo gente que no hablaba de su condición sexual contigo porque pensaba... Bueno, pero claro, eso fue ya más tarde. Eso fue como 4 años después o 3 años después. Pero así de primeras, ya te digo, yo era bastante tímido. Entonces yo hacía mucho de observar, o sea, desde mi perspectiva, observaba mucho a la gente, en plan, cómo se comportaba, cómo se relacionaban entre la gente, pero sobre todo me quedaba mucho en cómo hablaban la gente, porque una cosa que me chocó muchísimo al principio, que de hecho luego en casa hacía bromas, en plan, ¿por qué cuando hablan hacen con palabras con zetas, en plan, hostia, ¿qué les pasa en la lengua? Me llama muchísimo la atención, en plan, hostia, ¿por qué? De hecho se lo pregunté al chaval que era amigo mío.
Me dice, no, es que esto es por la pronunciación, por el tema del abecedario, hay palabras en la C con la Z y tal. Entonces, claro, pero yo, por ejemplo, para integrarme, me obsesioné muchísimo con el castellano. Veía la hostia la tele, pero un montón. Y de hecho yo recuerdo que cuando veía la tele siempre tenía una libreta conmigo. Mientras veía las noticias, una película, lo que sea. Y si escuchaba una palabra o cualquier palabra que me llamase la atención, la apuntaba, la buscaba en el diccionario y luego intentaba en mi día a día ir empleando esas palabras. Pero también te digo, hablaba más en casa con mi familia que en el colegio. Pero en parte era por la timidez. Pero bueno, la velocidad fue rápida. Al final Claro, te convertiste casi en el guía de otros sí, senegaleses pero o yo para ya te digo, ayudarlos. yo creo que en 3-4 meses ya lo tenía, hablaba con bastante fluidez. Yo recuerdo llegar, porque en aquella época mi padre, mis tíos eran marineros. Y yo llegué y creo que en menos de un mes, en 2 semanas o así, se piraron todos a la mar y me quedé yo en casa con un tío abuelo mío. Y cuando volvieron, fliparon en plan, hostia, hablas casi mejor que nosotros. Además de que tenía muy controlada la ciudad, en plan, porque yo tenía la costumbre de que todas las tardes paseaba por Vigo para conocer las calles y poder ubicarme. Y aparte luego me di cuenta que en casa, cuando pedía ciertas informaciones o cuando hacía preguntas, no recibía o sentía que no recibía toda la información que, no la sabían. Que podían darme. Entonces, de alguna manera sentí que yo tenía que espabilar, en plan Pero quizás es distinta forma de emigrar, ¿no? Igual mucha gente viene a hacer, pues como iba el español a Alemania en los 60, a lo mejor a hacer dinero para su pueblo. Tú vienes a vivir. Claro, porque es que también esa era otra, que el concepto, es decir, mis padres, mis tíos o la mayoría de los inmigrantes cuando vienen aquí como que no acaban de integrarse, es decir, ellos pasan una gran parte de sus vidas aquí, pero no se integran, no conocen igual las costumbres. Bueno, no es que algunas costumbres las conocen porque, coño, vives aquí, pero no se relacionan de forma muy cercana con la gente de aquí. Pero yo, por ejemplo, entendí, al menos desde el principio, que tenía que relacionarme con la gente de aquí. Y eso también, en parte, me ayudó a conocer las costumbres, a mejorar el idioma y a poder sentirme libre para poder, vivir aquí sin tener que depender de nadie en ese sentido. En plan, tengo que ir al ayuntamiento a solicitar cualquier cosa. Esas cosas las aprendí yo solo sin que nadie me tuviese que... Joder, incluso en casa, cuando mi padre, mis tíos tenían que gestionar cualquier cosa, me preguntaban, oye, ¿dónde tengo que ir? Y ellos llevaban más años que yo aquí. Eras el secretario al final. Entonces, yo en ese sentido me encargaba de todo. Pero porque era curioso y porque no quería estar dependiendo de nadie. Entonces, eso también me ayudó muchísimo a integrarme. Ya te digo, yo recuerdo que cuando llevaba aquí 1 año o 2, mucha gente, sobre todo cuando fui a estudiar artes gráficas, pensaban que llevaba aquí toda la vida por cómo me comunicaba y tal. Me decían, pero es imposible, yo no llevo tantos años, llevo 3 años. Pero bueno, hay gente que lleva más años, pero que no tal, pero también porque leo mucho, leí la hostia de libros. Yo recuerdo que mis primeros 3 años aquí, apenas, de hecho, no salí de fiesta prácticamente. Era colegio, casa y mi amigo senegales con el que era o algunos amigos senegales con los que eran los que más me relacionaba, porque también jugué al fútbol y tal, pero el resto, como que la vida nocturna, yo tenía muy claro que por ahora hasta ese momento no me interesaba. Entonces yo lo que quería era habituarme, conocer todo lo que tenía que saber para luego, pues cuando tocase, pues poder relacionarme con la gente. ¿Y cuántas veces volviste allá? Aún no he vuelto. ¿Desde que viniste no volviste? No. Nunca. Y van 18 años. Y van 18 años. Sí. ¿No hay ganas? Sí, hay ganas. ¿Cómo te dicen que te vas a encontrar el pueblo? Hombre, porque en 18 años supongo que habrá. Hombre. Y después de tantos emigrantes y de estar nutriendo hostia, al pueblo. ha cambiado bastante y aparte el pueblo ahora es enorme.
joder, mi madre vive allí, hablo con ella con bastante frecuencia. Y por aparte, joder, mi padre se ha ido unas cuantas veces, mis tíos van con mucha frecuencia. ¿Y no crees que el pueblo perdió, aunque sin haber vuelto, no pierde algo mágico que tenía antes que ahora ya no lo tiene al crecer? ¿Algo mágico en qué sentido? Es decir, tú me tienes contado cosas como, me llama mucho la atención una cosa que me contabas que era cuando llegaron los marineros de las mareas. ¿Cómo era eso? Claro, bueno, porque allí hay un rollo que aunque hoy en día ya no se hace o sí, prácticamente ha desaparecido, la gente que inmigraba o cuando la gente que era marinero cuando volvían de la mar tenían costumbres, por ejemplo, porque mi pueblo natal es una isla, entonces la gente que salía cuando volvían, por ejemplo, el trayecto de toda la gente en ese momento que iba a hacer el trayecto del barco al pueblo, le pagabas a todo el mundo el trayecto. Luego cuando llegabas a casa, el día siguiente los vecinos y tal venían a desayunar a casa, entonces era como una especie de fiesta de bienvenida. Entonces pagabas el desayuno a todo Dios, la gente venía a comer, había de todo. Luego la comida igual. También, es lo que decía el sentimiento de comunidad. Era como que te va bien y lo compartes de alguna manera con los tuyos, pero no solamente con tus familiares más cercanos, también con los vecinos y demás. Y eso durante años fue así, pero claro, la vida evoluciona, todo se vuelve más caro, entonces llega un momento en el que no puedes invitar a un pueblo entero, además cuando es un pueblo que está en constante crecimiento. Claro. Entonces económicamente no es viable, y la gente lo entendió también, o sea, la gente entendió que eso no puede seguir así, pero la gente sigue ayudándose entre ellos. Pero Europa cuando llegaste era más egoísta que allá. ¿Tú notaste que la gente aquí era más reacia a compartir o es más...? Pero no es eso, pero también es diferente, son culturas diferentes. Aquí la gente... No sé, pero tal como estás contando parece que al final lo que se importa o lo que se exporta es no lo peor, pero ese sentimiento de individualismo, de no comunidad, de esto es mío, parece que... Aquí se lleva más eso, pero coño, también allí ahora... Por eso, parece también que es lo que se exporta. Claro, ese sentimiento también está allí, en plan, porque coño... sobre todo los chavales ya no piensan como sus padres, pero también como aquí, es normal, el mundo evoluciona, no puedes quedarte estancado con esas posturas, o sea, obviamente hay gente que es muy adusta, esto es así y pasa allí, pasa aquí y pasa en cualquier lado, pero... principalmente es por cosas culturales, es diferente. La gente, la forma de vivir, de entender la vida, sobre todo, no sé, el sentimiento de comunidad no es igual. Y no digo que aquí no exista eso, pero es diferente. Aquí tú puedes vivir en un edificio y ni siquiera conoces a tus vecinos. Allí, al menos yo cuando estaba allí, no era así. Conoces a tus vecinos. Joder, yo qué sé. Yo viví durante 5 años con una familia católica. Y de hecho, en el barrio en el que vivíamos, en varias manzanas, era la única familia católica que había. No eran los únicos, pero en las manzanas tal, éramos los únicos en esa familia. Pero se llevaban muy bien. Por ejemplo, allí tenemos la fiesta del Cordero, la fiesta después del Ramadán. Cuando es la fiesta del Ramadán o la fiesta del Cordero, los musulmanes hacen su fiesta, hacen comida y tal, y les llevan comida a los católicos. En plan, coño, somos vecinos y tal, hay respeto, nos llevamos muy bien, y festejan esa fiesta también con ellos. Es curioso, porque también quitas a lo mejor una otra creencia que pueda estar por ahí, que es como que están separados católicos y musulmanes. Claro, cuando en realidad ya lo hablaba Ali, ya lo dijo Ali en su programa, y ahora tú, que en realidad hay comunidad, da igual la religión. Claro, pero es que en realidad esa separación no existe allí. O sea, el 95% son musulmanes y un 5% son católicos, pero no hay ningún problema. Hay respeto mutuo, se llevan muy bien. O sea, esa diferencia como que no... Cada uno tiene sus creencias
y respeta la de los demás. Y allí, dentro del mismo país, ¿qué diferencia había entre vivir? Porque supongo que será como aquí, entre vivir en un pueblo o en la isla a vivir en Dakar. Porque tú cuando estuviste con la familia católica estabas en Dakar. ¿Qué diferencia hay de un lado a otro? ¿Ya se nota una diferencia bestia o es muy parecido allí? Sí, hay diferencias, sobre todo de mentalidad. Sobre todo de mentalidad. En las grandes ciudades es diferente. La gente como que es más abierta, es más progresista, por decirlo de alguna manera. Y en los pueblos la gente es muy, no sé... Receloso de la tradición, podría ser la palabra. Sí, a ver, también, joder, en las grandes ciudades también tiene sus tradiciones, porque, joder, de hecho, en las grandes ciudades la mayoría de la gente no son de allí. Mucha gente dejaron sus pueblos natales y fueron a vivir en las grandes ciudades. Entonces, claro, tú cuando te mudas a una gran ciudad, vas con todo lo que eres, la esencia de quién eres, tu cultura, tu religión y demás. Obviamente, luego, sobre todo cuando tienes hijos, pues tus hijos maman de los dos sitios. Claro. Pero en general hay... O sea... Pero coño, joder, yo qué sé, es normal también, pero joder, a mí, por ejemplo, el salir del pueblo y ir a vivir en esa familia para mí supuso un gran cambio, sobre todo soy musulmán. Hasta ese momento como que no sabía apenas nada de la religión católica y de repente estás viviendo con católicos que son, aparte eran muy practicantes. En casa hay cruz por todos lados, hay estatuas de Jesús, de María por todos lados. Fíjate, yo hasta me leí la Biblia. No creo que muchos católicos se me leí la Biblia. Me leí la Biblia y ni siquiera me he leído el Corán. Y eso que soy musulmán, pero claro, yo soy musulmán, pero tampoco no soy muy espiritualista, al menos no como los musulmanes en general. Pero, coño, de hecho, esto lo hablé con mi madre. Yo no recuerdo haber tenido una educación coránica. Sí, bueno, porque quizá aquí también el concepto y digo quizá el que tenemos, o a lo mejor es el que tengo yo, o lo que me mamé yo, que es como que el musulmán es musulmán y el católico tiene ciertos grados de catolicismo, ¿no? Pero supongo que los musulmanes tampoco estaréis todos tan... O sea, puedes ser musulmán, pero no estás respetándolo. No sé si respetar es la palabra. Vas cogiendo lo que tú crees, supongo. Claro, ¿no? hombre, hay musulmanes que son más, muy religiosos, son practicantes, son creyentes, ¿cómo decirlo? Muy creyentes, que rezan 5 veces al día, toda su vida. O sea, la religión tiene un gran peso en su vida. Eso lo hay. Y por no decir que es la mayoría de la gente. Pero bueno, en ciertas partes también tiene peso. O sea, hay ciertas normas que son insaltables. Claro, en mi caso sí, pero claro, pero porque es lo que te digo. Yo, por ejemplo, ya te digo, no soy muy espiritualista en ese sentido. Y la gente que me conoce lo sabe. Pero en cambio no bebes alcohol. Claro, no bebo alcohol, cerdo. No como cerdo. Pero claro, es que también es por puro costumbrismo. Es decir, llevo toda la vida sin hacerlo. Como que nunca he sentido la necesidad de hacerlo. ¿Y nunca sentiste la curiosidad? No, tampoco. Joder, repito, he vivido durante 5 años con una familia católica y allí comían cerdo, bebían alcohol, no sé qué, no sé cuánto, y nunca bebí una cerveza ni me tomé una copa de vino. Y aparte, no me hubieran dejado, quiero decir, joder. Ya, pero la no curiosidad ¿viene por costumbre o viene por miedo? Hombre, en principio, sobre todo cuando eres pequeño, estás acondicionado por tu propia religión. En plan, es decir, te dicen que eres musulmán, no puedes beber alcohol, no puedes comer cerdo porque está prohibido, es un pecado, etc. Entonces, esa idea ya la tienes muy implantado en ti mismo y creces con esa idea, con ese concepto. Pero el alcohol, ¿por qué? Porque el cerdo supongo que será porque es un animal sucio, ¿no? Sí, sería bueno, algo así. Sí, sí. ¿Y el alcohol? El alcohol, porque también, coño, a ver, los musulmanes rezan 5 veces al día. Y el alcohol, además de que es algo, ¿cómo decirlo? Sucio no es la palabra que usaría, pero imagínate, eres musulmán, tienes que rezar 5 veces al día. Bebes alcohol y estás mamado. No estás en condiciones de rezar. Aparte, nosotros
Los musulmanes cuando Bueno, rezan... pero después le dais al gifi de puta madre. ¿Al? Al hachís. No, también está prohibido. Bueno, pero, joder, pero claro, es que no, es difícil. Yo creo que no hay ninguna persona que cumple con todo lo que dice su religión o sus creencias. Es muy difícil creer en algo y estar a la altura de tus creencias. Esto es así. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, la gente también hace lo que puede. Joder, Qué bonito. La gente hace lo que puede. Y aparte, joder, la religión al final, yo al menos lo entendía así. Hay que vivirlo como uno puede y como uno lo siente. Hay gente que rezan 5 veces. ¿Tú a nivel espiritual qué crees? ¿Eres dentro de, a pesar de ser musulmán, qué pasaría el mundo? ¿En qué es el mundo espiritual para ti? Yo soy creyente. Cierto es que no rezo 5 veces al día, no hago la mayoría de las cosas que hacen los musulmanes, pero para mí mi relación con Dios es diferente. No, al menos no es de una manera convencional. Hay muchos musulmanes que me dirían, no rezas 5 veces al día, o casi no rezas nunca porque hace la hostia que no rezo como musulmán, quiero decir. Eso es un hecho. Le he hablado con mi madre 1 millón de veces. De hecho, mi madre cada vez que hablo con ella, lo primero en plan, ¿rezaste? Y yo, mamá, no he rezado. Entonces, ay, hijo mío, ¿cómo no reza? No sé qué, no sé cuál. Mira, a mí me preguntaba si había comido. Pero es así. Pero, joder, yo qué sé. Yo creo que la religión al final tienes que ser buena persona. No hacerle a la gente lo que no te gustaría que te hiciesen, respetar a la gente. Para mí, al menos, eso también es una forma de religión. De hecho, hombre, yo no he leído el Corán, pero la gente que ha estudiado el Corán te dirá eso también. O sea, eso también forma parte de ser religioso, de respetar a tus vecinos, a tu familia y no sé, no querer, porque hay mucha gente que piensa eso. En plan, por ser una religión, pues que tu religión es mejor que la de los demás y viceversa. Y no es así. Yo prefiero no faltar el respeto a nadie, no querer que mi religión me hace mejor que tú o viceversa y cosa por el estilo, y tratar a la gente debidamente, porque creo que es importante ser buena persona. Qué bueno. Yo al menos lo veo así y lo entiendo así. Bien, pues pasamos de Gambia a Senegal, dentro de Senegal a Dakar, de Dakar pasamos a Madrid, pasamos por Madrid, llegamos a Vigo, parece ser que llegamos a un instituto donde aprendemos español en 3 meses, y después artes gráficas, dijiste. Sí, estudié artes gráficas. ¿Y cómo sigue tu vida a partir de ahí? Entre aquí? otras cosas. Bueno, artes gráficas, allí caí de rebote en realidad, porque yo no sabía qué estudiar y recuerdo que un día fui al colegio hogar. Muy español hiciste. Sí, fui al colegio hogar y para informarme sobre los ciclos que había. Y me hablaron de artes gráficas. Escuché artes gráficas y dije, hostia, qué guay, ¿qué es esto? Me informaron un poquito y dije, va, ni me lo pensé, me metí de lleno. ¿Te gustó? Y la verdad es que sí, estuvo muy guay. O sea, aparte, el colegio hogar mola. O sea, es un colegio... Los profesores eran muy guay, muy cercanos, aprendí un montón. El ciclo me moló más de lo que me esperaba, o sea, me lo pasé muy guay. Y luego, después del ciclo hice las prácticas en una empresa de troquelaje, porque claro, yo estudié impresión, pero luego me mandaron a hacer las prácticas en una empresa de troquelaje. Era una empresa muy pequeña y es otra vertiente de las artes gráficas. La forma de hacer las cosas es diferente porque pasas de trabajar con planchas y tinta a troquelar. O sea, es diferente, pero lo que es la base es la misma. Simplemente el tipo de máquina es diferente. Y tuve unos jefes venezolanos que eran la hostia. O sea, era una empresa muy pequeña, era una pareja y creo que nunca habían tenido ni siquiera un empleado. Yo fui su primer empleado. Hice las prácticas, cuando terminaron las prácticas me dijeron si quería seguir con ellos y les dije que sí, encantado. Y fue una experiencia guay, pero claro, luego vino la crisis del 2007 y se fue todo al garrete. Y a partir de... Es curioso lo que acabas de decir, porque parece ser que tú... yo conozco tu forma de ser, más o menos, y eres un tipo ya optimista de entrada. Sí. Casi siempre sacas jugo a las cosas. Sí. Pero no sé si hay mucha gente que va
a un ciclo o al instituto con el ansia de aprender que vas tú? Pues no lo sé, es que, no sé, yo siempre fui muy curioso, siempre me gustó aprender cosas. Pero no notas que a tu alrededor, joder, yo notaba a lo mejor que era como que la educación era un castigo para muchos adolescentes o para muchos, es como que llegabas al instituto, estás obligado a ir. Sí, yo tenía muchos compañeros de clase que iban con ese mismo sentimiento. En plan, estoy aquí porque en casa no me dejan en paz. En plan, que me obligan. ¿Y cómo consigues tú o qué tienes tú para que no te parezca un castigo? Pero porque para mí era divertido, era una oportunidad de aprender cosas nuevas. Entonces, para mí, obviamente, coño, había épocas en las que no me apetecía ir a clase o no me apetecía estudiar. Pero yo, por ejemplo, recuerdo que cuando estudiaba pasaba la hostia de tiempo en las bibliotecas porque me encantaba ir a las biblios. De hecho, en casa casi nunca estudiaba. Yo no solía estudiar en casa porque me encantaba ir a las bibliotecas. Entonces, ¿yo qué hacía? Los días que no tenía clase por la tarde, iba a la biblioteca a estudiar. Estudiaba, hacía los deberes, todo lo que tenía que hacer, y en casa, pues, hacía otras cosas. Leer, por ejemplo, o hacer cualquier cosa que me gustase. Escuchar música, o lo que sea. Escribir. Que esto mucha gente no lo sabe, pero escribo. Llevo la hostia de años escribiendo. Y eso... leí un montón de libros de cualquier tipo, pero... Porque es eso, soy bastante curioso. Y eso, si hasta hice talla y escultura de madera, cosa por el estilo. Talla y escultura en madera. Sí. ¿Y qué tal la talla y la escultura en muy madera? guay también, fue una experiencia acojonante. Fue muy guay, me lo pasé teta. Y la otra parte, porque hasta ahora estamos hablando de formación, de lo bonito que es aprender, de lo bonito que es hacer un idioma, que es integrarse, que es no sé qué. La parte más supongo que si ya es con 15 años, con 18, después de 3 años estando tal, la parte más garito, más salir, más que... ¿Cómo fue las primeras veces que de repente salgo de marcha por...? Eso también que estuvo muy guay. Aparte, joder, yo llevo la hostia, o sea, llevo 18 años en Vigo. Yo he tenido la suerte de que he conocido a gente muy guay. Yo tengo amigos muy buenos aquí en Vigo. Algunos, incluso muchos son como familia para mí. Entonces, en ese sentido he tenido mucha suerte. Pero bueno, no es fácil para todo el mundo. No lo es. O sea, a veces la gente por tu color de piel o por lo que sea, de primeras eres un ciudadano de segunda. Igual la gente no te lo dice, pero... ¿Y no existe lo contrario, que por tu color de piel llamas la atención? Hombre, llamas la atención. Pero ya para bien, hablo. Hay de todo. Yo que sé, a la hora de ligar, a la hora de que se te acerquen, a la hora de... Hay de todo, hay de todo. Hay las dos caras. Pero bueno, es una realidad también. Es una realidad. Pero yo en ese sentido, ya te digo, he tenido mucha suerte. ¿Te sentiste más veces, no sé si privilegiado es la palabra, más veces acogido o más veces que te viesen como un ciudadano de segunda? No, al revés. O sea, es lo que te digo, he tenido mucha suerte. O sea, la gente que... ¿Y la experiencia de la gente de tu alrededor senegalesa es la misma que la tuya? Hombre, creo que hay un poco de todo, pero no es igual. O sea, no es igual en ese sentido, por ejemplo, yo qué sé, para mis tíos, para mi padre o para familiares no ha sido igual, porque, claro, no han tenido esa cercanía. Claro, esa distancia no la provocáis vosotros, se entiende, tampoco, Sí, pero no se provoca ya una distancia, a lo mejor no es el propio, a lo mejor musulmán o el propio senegalés o claro, el que se mete en guetos casi o en grupos también, reducidos. Pero claro, también, coño, la gente cuando o sea, vives aquí con tu hijo o tienes aquí familia, lo primero, o el discurso siempre es en plan, no somos de aquí, no tenemos que comportarnos como la gente de aquí, etcétera, etcétera. O sea, esas frases las oyes constantemente. Pero yo, por ejemplo, nunca me condicionaron. En plan, O sea, te fuiste un rebeldito para los dos lados. en ese sentido, sí. Pero porque yo tenía muy claro cómo quería vivir. Yo lo tenía muy claro. Entonces, independientemente de lo que le pudiese decir la gente, es en plan, me da igual. En eso, pero joder, pero desde muy pequeñito. O sea, fíjate, yo recuerdo en Senegal, porque cuando fui a vivir con esta familia tenía 9 años. Recuerdo
que alguien llamó a mi madre en el pueblo o fue al pueblo y le dijo a mi madre, hostia, he visto a tu hijo entrando en una iglesia. En plan, cuidado con tu hijo que está en la gran ciudad, que igual se nos vuelve cristiano. O hace cosas raras. Pero porque la gente también tiene muchísimos prejuicios. Ya sea allí, aquí, o sea, pasa en todos lados, es un hecho. Entonces, a mí esas cosas nunca me condicionaron. De hecho, mi madre y yo hablábamos y nos reíamos de ello, en plan, va. Tomáis su apoyo. Claro, es que yo con mi madre me llevo muy bien. Yo con mi madre, o sea, es una persona con la que desde muy pequeño, porque es quien me educa. Sí, la conoces desde muy pequeño. Claro, pero quiero decir, es muy cercana, porque es quien me educó. Mi padre lleva aquí toda la vida, yo a mi padre hasta los 8 años no le conocí, porque lleva toda la vida aquí. Y quien siempre ha estado allí es mi madre. Qué pasada, tío. ¿Cómo es el choque eso de conocer a tu padre a los 8 años? Es curioso. Recuerda, mi padre se vino cuando volvió por primera vez, esto fue en el 98. Recuerdo cuando la primera vez que le vi, le dije a mi madre, este señor no me gusta. Y mi madre sería, pues, es tu padre y yo ya. Pero esa fue mi primera impresión. Pero porque, joder, también es normal. Tienes una figura paterna que no conoces, salvo de oída. ¿Quién fue tu figura paterna? ¿Tuviste figura paterna? Directamente, no. Bueno, igual cuando fui a vivir a Dakar con 9 años, la familia en la que vivía, porque allí, por ejemplo, nunca sentí que no fuera de esa familia. Bueno, y el abuelo, ¿no? Y mi abuelo, bueno, con mi abuelo y yo tenemos una relación muy especial. Pero en esa familia, por ejemplo, ya te digo, nunca sentí que no era ahí, porque desde el principio... ¿Qué le parece al abuelo que su nieto se occidentalizase tanto? Mi abuelo lo entendió y lo llevó bien. De hecho, él desde siempre entendió que yo, en ese sentido, era diferente, en el sentido de que no me iba a quedar allí. De hecho, mi abuelo desde muy pequeño me decía, va, tú te irás a vivir con tu padre a Europa. Me lo decía desde muy pequeñito, con 5, 6, 7 años. Siempre me lo dijo. O sea, se te veía venir ya. Sí, pero yo qué sé, pero joder, no lo sé. Es porque soy así. Si ya te digo, me llamaban el Blanquito en el pueblo. ¿Por qué? Cuéntanos lo de Blanquito. Pero, joder, porque era que no te manchabas nadita. Abdul no se mancha. Pero porque yo, o sea, podría pasarme el día jugando con mis amigos al fútbol y tal y estar impoluto. Y mis amigos no. Y eso se incrementó, sobre todo cuando fui a vivir con esta familia. En Dakar. Entonces, cuando volvía, ya sea por modales, por forma de pensar, además de que, claro, en esa casa cultivaban... O sea, el conocimiento allí era muy importante. En plan, además de que eran muy estrictos, en ese sentido me cambiaron en muchos sentidos, porque, claro, al ser hijo único y vivir con mi madre, tenía mucha libertad. Mi madre no era muy estricta, pero cuando tenía que corregir o cuando tenía que castigar, castigaba. Pero claro, esa libertad que disfruté los primeros años de mi vida, con 9 años cuando fui allí, de hecho me generó ciertos problemas. Bueno, tú también eras un niño de escaquearte. ¿Era un niño de...? De escaquearte un poquito cuando íbamos al campo o cuando ibais a trabajar pero eras el señorito. Claro, es eso. De hecho, joder, también eran... mi abuelo y yo en eso también tuvimos nuestros tal, porque, joder, me parecía todo como el trabajo del campo me parecía muy duro, entonces yo muchas veces quería quedarme en casa y mi abuelo ni de coña, tienes que ir como todo el mundo. Entonces tuve que adaptarme a eso, me tuve que adaptar, pero claro, porque, joder, yo lo que hacía en ese sentido era la ley del mínimo esfuerzo, en plan, claro, esto es como cuando se dice no trabajes duro sino trabaja inteligentemente, pues yo eso era como una especie de filosofía de vida. Si podía racanear en ciertas cosas para no matarme haciéndolo, pues voy a hacer. ¿Sigue siéndolo? En ciertos sentidos sí, hay cosas en las que sí, pero joder, porque yo qué sé, ¿por qué tienes que deslomarte en algunas cosas y puedes hacerlo de otra manera y llegar al mismo resultado?
Porque tienes que deslomarte en general, ¿no? También Claro, sería el rollo. claro, pero ¿En también- la vida te deslomarías? Pero cuando he tenido que esforzarme, me he esforzado. Eso lo he tenido muy claro. Siempre ha sido así, pero claro, también por donde vengo también es algo que tenemos, o sea, que lleva en el ADN. ¿Qué jodía más, ser el blanquito en el pueblo o ser el negro en Vigo? Joder. De hecho, lo del blanquito, aquí también me lo decía mi tía. Aquí te seguía siendo el blanquito también en Vigo. Claro, el plan, joder, es que estás muy españolizado. Yo qué sé, por ejemplo, una cosa que pasaba mucho porque viví una época con mis tíos. Y mi tío y yo tenemos también una relación muy cercana. Y tanto que con mi tío puedo hablar de lo que sea. Y tenemos la costumbre, y tenemos a día de hoy, de que cuando hablamos en castellano. Pero porque, joder, yo el castellano lo tengo muy interiorizado. O sea, yo he llegado al punto, pero no ahora, sino desde prácticamente al principio, que yo todo lo proceso a nivel mental, todo lo hago en castellano, pero automáticamente. Incluso hay veces que hablo con mi madre y meto palabras en castellano. Mi madre, cuidado, no me estoy enterando. Y con mi tío era eso. Cuando hablamos de cualquier cosa, hablamos en castellano. Y mi tía me decía, pero joder, ¿qué hacéis? Pero vosotros, o sea, ¿qué pasa? ¿Os creéis españoles? No sois españoles. Hablar en vuestros dialectos, o sea, en nuestro idioma. Pero No, lo que me parece bestial que no es el rollo de... Porque casi todos vemos el... No sé si casi todos, pero la dificultad a lo mejor de integración. Pero casi nunca estudiamos o casi nunca nos quedamos con la dificultad también que tiene con romper las estructuras con las que vienes. Que eso, ¿qué es más difícil? Romper con los senegaleses, romper se entiende. Sí, romper ciertas cosas senegalesas o integrarse en... hombre, pero claro, es que la gente te va a decir, es que no hagas esto, no hagas aquello, no puedes hacer esto. Eso te lo van a decir a todas horas, ya sea familiares, amigos, etcétera. Porque de alguna manera a veces la gente lo de fuera como que lo ven como el enemigo. Plan, vas a perder tu identidad, no sé qué, no sé cuánto, cuidado, etcétera. Eso lo oyes constantemente. ¿Nunca pero tuviste miedo a perder tu identidad? no. Aparte, joder, yo nunca entendí por qué la gente tiene miedo al cambio. O sea, quiero decir, el cambiar de parecer es que debería ser algo que buscásemos constantemente, en plan, hoy pienso esto y mañana puedo cambiar de parecer en cosas en las que estaba convencido de que esto es en lo que creo, ya sea en ideologías, en lo que sea. Eso debería ser lo que aspirásemos, pero, joder, la vida, vamos, esa es la esencia de la vida, al menos yo lo veo así. Joder, yo cuando tenía 15 años, cuando tenía 15 años, o por cultura, educación o lo que sea, tenía ciertos valores. Pero claro, no puedes seguir siendo la misma persona de hace 15 años que cuando tienes 20 años. Si tienes 20 años, 15 años, 30 años, sigues siendo la misma persona, con las mismas ideas fijas... Eres un idiota. Es que algo va mal. Algo va mal, sobre todo cuando vives en un mundo en constante evolución. No tiene sentido. Entonces, ese miedo al cambio es que no te encasilla. Y dentro de esos cambios pasas por la escuela, después pasas por el colegio hogar, estás en la empresa de diseño gráfico, se va al carajo en el 2007. ¿A qué te dedicas después? Trabajé de camarero, trabajé en tiendas de zapas, tienda de ropa, etcétera. ¿Y ahora? Ahora mismo no estoy currando. ¿Ahora no estoy currando bien o no estoy currando mal? No estoy currando. Pero bien, estás mal, estás con la preocupación, estás en el paro. Sí. Estás en el paro. Sí. ¿Cómo vives el paro tú? Bien, pero porque lo que decías antes, yo soy optimista por naturaleza. De hecho, no sé estar de otro modo. O sea, siempre pienso que las cosas van a ir bien. Y al final acaban yendo bien. De hecho, hay una frase que me define, es que nunca tengo la suerte que quiero, pero al final siempre acabo teniendo lo que realmente necesito. Y eso es algo que me define. Y soy una persona que por norma general, soy muy optimista. Yo puedo estar mal, pero si no te digo que estoy mal o me pasa esto, no lo vas a saber. Porque no me gusta quejarme tampoco. Eso de quejarse porque sí, porque yo entiendo que a veces uno necesita desahogarse. ¿Pero es aceptación o resignación? No es resignación, para nada.
Porque, coño, la vida no siempre te va a ir bien. Vas a tener obstáculos, las cosas te van a ir a veces. Y eso también es bueno, porque también es como una forma de medirte. La vida te pone zancadas o zancadillas. Entonces, ahí descubres de qué materia estás hecho. O sea, son necesarias las zancadillas de A la veces, vida. sí, a veces sí. No podemos vivir en la comodidad siempre. ¿Cuál fue la zancadilla más bestia que te puso a ti la vida? Pues muchas. Por ejemplo, yo con el tema laboral he tenido, o sea, no he tenido toda la suerte que hubiera querido. Y eso no ha sido fácil. No ha sido nada fácil, pero bueno, lo he llevado siempre bien. Pero bueno, te ayuda a gestionar de forma tranquila la incertidumbre, ¿no? Claro, también. Pero sobre todo a nivel psicológico, yo creo que siempre lo he dicho, una de mis mayores virtudes es aquí. Yo aquí soy muy fuerte, es decir, estoy muy preparado psicológicamente. Muy pocas veces me derrumbo. Muy pocas veces. O sea, ¿Y qué podría hacer derrumbar a Abdú? pues no lo sé. Tendría que llegar. Nunca te derrumbaste. No digo que nunca me haya derrumbado, pero el caso es que siempre veo luz al final del túnel. Es mi esencia. Pero porque también eso es algo es un sentimiento, una postura, una forma de vivir con la que he crecido. Siempre lo he visto en mi entorno, ya sea mi madre, familiares, amigos. Y aparte, ¿de qué te sirve estar en modo calcetín? No lo sé. ¿De qué te Habrá que preguntarle a alguien que está en modo calcetín. ¿De qué te sirve? Es que no te sirve de nada. En plan, joder, yo cuando veo a gente, sobre todo que tienen problemas muy pequeños, bueno, por decirlo de alguna manera, y hacer un mundo de ello, y estar, guau, es que estoy fatal, no sé qué, no sé cuánto, la vida es una puta mierda, y es en plan, coño, ¿te das cuenta de que en realidad no es tan grave? Y hacen una montaña. Joder, coño, es como... Los problemas son como este vaso. O sea, este vaso, así de primeras, no es muy, muy pesado, pero si estás todo el santo día con este vaso en la mano, al final se te va a convertir en una carga pesada. Pues con los problemas es igual. Yo cuando tengo problemas, pues le daré las vueltas cuando tenga que hacerlo, pero el resto del tiempo voy a intentar pasármelo bien, estar sobre todo en armonía conmigo mismo. Es que si no, te consumes. Sobre todo a nivel psicológico. ¿Y a nivel emocional? ¿Qué supone estar 18 años sin ver a tu madre físicamente, por ejemplo, sin estar en tu pueblo? ¿Eso se lleva bien? Yo en mi caso sí lo llevo bien. Tú llevas bien todo. Pero, joder... Pero, putos coño, optimistas, joder. Pero es que lo llevo bien, por eso es lo que te digo. Cuando has crecido prácticamente toda tu vida sin tener a tus dos figuras paternas juntos, o sea, hasta los 8 años no conocí a mi padre ha estado siempre aquí, pero aún así nunca he sentido que me faltaba un padre. En ese sentido. Mi madre... Ahí hay poligamia, es decir, hay varias mujeres, hay una mujer en Senegal, bueno, hay los todo, matrimonios pero ¿cómo son? En general los musulmanes pueden tener varias mujeres. ¿En tu familia se puede decir? ¿En tu caso cómo es? Mi padre tiene 2. Mi padre tiene Esto 2. cuando lo comentas en tu grupo de colegas aquí en Vigo, Hombre, ¿cómo sientan? No puedes sentar de ninguna manera, pero ¿les parece extraño? Ahora no les choca, pero al principio sí. Pero porque ya lo saben que funciona así. Pero bueno, yo, por ejemplo, personalmente no lo comparto. Me parece una locura. El que tener 2 mujeres Sí. es un estrés. No, pero no lo digo por eso. No lo digo porque sea un estrés, sino por todo lo que conlleva. O sea, quiero decir, sobre todo a nivel económico y todo lo demás, a mí personalmente me parece un despropósito. ¿Y la relación ahí entre los hijos de las 2 mujeres se produce? ¿Es toda una familia grande? ¿Son 2 familias separadas? ¿Cómo es? Hay de todo. Hay de todo. Hay gente que tienen varias mujeres y se llevan muy bien, que no hay ninguna fisura, no hay ninguna tensión. Los hijos son todos hermanos, son una gran familia, pero luego hay gente que lo lleva mal. Ahí sí que es un estrés. Claro, es que depende. Hay de todo. Hay de todo. O sea, tu idea no es tener un par de mujeres. No. No, para... Quita. ¿Y cómo te ves? ¿Te ves en Senegal o te ves aquí? No, yo me veo aquí.
hostia, llevo más años viviendo aquí que allá. No sé, es que... Pero yo qué sé, cuando estuvo Ali aquí, por lo que yo recuerdo, él lleva muchísimos años aquí, pero siempre decía que siempre está el cariño Hombre, a claro. vivir allá, o que cada vez que se acerca allá es como que, hostia, es Hombre, es claro, otra pero energía, otra por historia, por supuesto, otra joder, magia. Quiero decir, joder, yo tengo allí familia, está allí mi madre, tengo hermanas, tíos, etcétera. Entonces, no puedes tampoco renunciar a eso. O sea, quiero decir, no, eso no es una opción. Pero ¿cómo aceptas la distancia? Porque decías que a ti en principio no te afectó, No, pero pero claro. 18 años sin ver a los tuyos tiene que ser mucho, Claro, ¿no? pero es lo que te digo. Yo es que en mi caso, no sé si es porque desde muy pequeño, o sea, con 9 años, dejé de ver a mi madre todos los días y de verla durante 3 meses al año, y de alguna manera eso también me hizo madurar un montón. Yo ya te digo, hay un momento en el que recuerdo cuando era pequeño, que supuso como un antes y un después. Claro, yo, la figura a quien conocía era mi madre, y hasta los 6 años, quien siempre estaba era mi madre. De hecho, en ese sentido era como un niño de mamá muy apegado. Y recuerdo una vez que mi madre tenía que ir a la ciudad por algún... No sé, no recuerdo exactamente, pero el caso es que tenía que ir. Y yo tenía que quedar solo. Bueno, solo no, o sea, estaban mis tíos, tías, etcétera, primas y tal. De hecho, vino una prima a casa para hacernos la comida, prepararme las cosas del colegio, etcétera. Los 2 o 3 días que iba a estar mi madre fuera, que podría ir como mucho alargarse a una semana. Y recuerdo, cuando mi madre dijo en casa que se iba a ir, hubo como una especie de drama en casa, en plan, hostia, a este niño le va a dar algo, le va a dar un tabardillo. Y así fue, monté un jaleo, empecé a llorar por todo, a patalear, a berrear como... O sea, mi madre de hecho estaba preocupadísima, en plan, hostia, no puedo no puedo dejar a mi hijo aquí, le va a... Es que esto es el fin. Y recuerdo que la mañana que mi madre tuvo que ir, bueno, un show, la peña flipaba. Pero cuando por fin mi madre fue, y recuerdo que volvió 2 días después, y mi madre pensaba que cuando llegase iba a correr a darle un abrazo, en plan, mamá ha vuelto. Cuando mi madre volvió, hola mami, y se acabó. Y ese momento fue en plan, hostia, sé vivir con mi madre. Como que ese apego que tenía... Se te fue a hostias. Se me fue. Se te fue en una escena solamente. Se me fue. Y luego, claro, con 9 años dejas de vivir con tu madre y estás viviendo con otra familia, y a tu madre la ves en vacaciones, o si no, en medio del curso escolar venía de visita. ¿Cómo llevaste eso cuando te fuiste? Eso fue cuando te fuiste a Dakar. Sí. ¿Cómo se lleva eso de te vas a estudiar a Dakar? Al principio lo llevé mal, porque sobre todo, yo creo que lo que más llevé mal era el tema de lo estricto que eran en casa. Eran muy estrictos. Ibas a clase, llegas a casa, tienes que hacer los deberes, no podíamos ver la tele, la tele la podíamos ver 1 hora al día como mucho, o si no los fines de semana. No, el tema de ir a jugar con tus amigos estaba muy controlado, no puedes salir así como el resto de los niños. De hecho, literalmente cuando el resto de los niños jugaban y tal, yo tenía que estar en casa estudiando, haciendo los deberes o leyendo. Pero claro, también en esa familia yo creo que una de las cosas que más aprendí fue a ser, ¿cómo decirlo? Estricto. Sí, estricto, acostumbrarme a ciertas normas. Y entonces eso supuso también un cambio en mí. Pero recuerdo que el primer trimestre... Pues es curioso, porque eres un tipo que vive desde la libertad, que necesitas la libertad, pero no te importa moldarte a las normas y son coherentes. Claro. Las normas tienen que ser coherentes. Tienen que ser coherentes. ¿Contra las que no son coherentes? Suele haber problemas, casi siempre. Y ya te digo, en esa familia el primer trimestre, de hecho, mi plan era suspender todo para que me mandasen de vuelta. Qué buen plan. Y suspendí todas. Suspendí todas. ¿Y por qué no te mandaron de vuelta? No hacía los deberes, cuando iba a clase no hacía caso a nadie, llamaban a casa en plan, el niño no responde, no hace caso a nadie. Pero me dejaron muy claro que la opción de volver no existe. Que tenía que... Pero claro, también, porque
allí hablaban contigo, o sea, no había ese jaleo en plan, coño, yo qué sé. Me sentaron, me explicaron las cosas, en plan, esto tienes que entender, es para tu bien, esto es para tu futuro, esto no lo estamos haciendo para fastidiarte, pero tienes que entender que esto es para que estudies, puedas ir a la universidad y lo que quieras. O sea, es un tipo que lo entiendes desde el diálogo y el razonamiento. Claro, o en el día de mañana, porque mi padre tenía el plan, aunque bueno, en aquella época el plan no había surgido, bueno, o al menos no se había hablado, pero la idea era en plan que después de tal, pues llegada a cierta edad, pues venirme aquí. Entonces me lo explicaron, yo lo entendí y dije, bueno, vale, voy a ponerle mi parte. Y empecé a centrarme, a estudiar y demás. Pero esos 3 meses hice todo lo que pude para poder volver. Y ahora, después de vivir en tantos, o no sé si en tantos, pero en ese par de culturas totalmente distintas y tal, qué le pide Abdú a la vida? ¿Qué quieres de la vida, tú? ¿Qué quiero de la vida? Es una buena pregunta. Yo creo que por encima de todo quiero ser feliz. Aunque no me gusta la palabra felicidad, pero eso es otro tema. ¿Por qué no te gusta felicidad? Porque, no sé, es que son palabras que la gente usa con mucha ligereza. Amo esto, soy muy feliz porque tengo estas, no sé, cualquier chorrada. Entonces, como son palabras muy prostituidas, de alguna manera. Entonces, yo prefiero satisfacción en vez de felicidad. Pero, no sé, tener estabilidad laboral, económica, pero en general... Pero en cambio no la tienes y estás tranquilo también. Sí, pero joder, porque coño, es que yo qué sé, ¿y qué quieres que haga? Repito, ¿qué quieres que haga? No sé, me meta en una cueva y esté en modo calcetín todo el santo día llorando, porque es que al final eso no sirve de nada. ¿Con eso qué consigo? ¿Qué voy a cambiar con eso? Nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo creo que hacer cosas es lo que cambia las cosas. Entonces, sabes lo que quieres, pues te centras en eso, pues y ya está. Pero estar llorando por las esquinas o quejándote porque sí, yo creo que nadie ha conseguido nada con eso. ¿Habría por alguna situación que no querrías volver a pasar? Hombre, claro. Por supuesto. ¿Se puede decir cuál? Joder, yo qué sé. Sobre todo a mí yo creo que si hay algo que me preocupa, sobre todo por encima de todo, que suele ser algo que me raya un montón, es el tema laboral. Es decir, cuando trabajas durante un tiempo, lo que sea, y luego no estás currando, el dinero se va gastando, pues llega un momento que te empiezas a preocupar. Esa situación no me mola nada, porque es una situación que me genera mucho estrés, pero también te diré que ya no me genera tanto estrés como antaño. Es decir, ahora a nivel psicológico lo llevo bastante mejor. ¿Por qué? Porque tengo herramientas para ello y cuando pasan ciertas cosas, pues yo sé cómo gestionarlas para no estar agobiado. Aunque tenga motivos para estarlo, no me agobio. Lo gestiono de una forma orgánica para no tener que sucumbir a ese estrés constante. Y aparte tienes hermanos aquí. Sí, tengo hermanos aquí. ¿Cuántos? Tengo 3 hermanos aquí. ¿Lo llevaron como tú? ¿De bien? Pero claro, pero es que para ellos también es diferente porque mis hermanos, menos el mayor, o sea, el mayor después de yo, se vino con 2 años, pero el resto nacieron aquí. Ah, bueno, ya son vigueses ellos. Entonces para ellos es diferente. Es muy diferente. Y nunca le cuentas, porque tú ya tienes una historia de viejo para tus hermanos, ¿no? Sí, bueno, claro, es que también está la diferencia de edad. Pero bueno, mis hermanos son unos cachondos, sobre todo mi hermana. De hecho, el concepto de viejo me lo dice constantemente, porque coño, es eso, mi hermana tiene 14 años. Entonces, y yo tengo 32. Y parece que tienes 47. Claro, entonces a veces cuando estoy hablando con ellos, es en plan, no me entero de ciertas cosas, en plan, hostia, eres un viejo. Y porque eres un poquito viejo joven. Joder, ¿y por qué soy viejo joven?
Eres un tipo como, joder, que a mí me encanta, pero eres un tipo tienes unos valores tan marcados, eres tan respetuoso, que ya sé que es lo que debería ser, pero no es lo habitual. No es lo habitual dentro de tu grupo de edad o sea, yo tengo coincidido con colegas tuyos y tal, y contigo, y eres de los más educados, respetuosos, de los que hablan muy serio. Y es como que tu entorno igual es mucho más loco que tú. Sí, pero yo tengo mi lado también así, no sé, pueril por llamarlo de alguna manera. Joder, yo de hecho, hombre, no soy un cachondo mental por decirlo, pero yo creo que soy divertido. Al menos con mis amigos me divierto un montón. Pero no sé, tengo también ese lado. No, que yo no digo que no seas divertido, es muy divertido, pero es cierto que igual va sobrado de respeto. No, joder, pero que está bien. Pero eso es importante. Es importante. Pero eso es importante. Pero es cierto que a lo mejor tu entorno no tiene esa preocupación o ese cuidado que tú tienes con las personas que te rodean. Pues, hombre, que no tu entorno, cualquier entorno, yo no lo tengo. Pero bueno, pero hay de todo. Lo que pasa es que yo así de primeras, cuando me conoces, parezco muy serio. Pero luego soy una persona muy cercana con la que se puede hablar, con la que se puede divertir, etcétera. Pero cierto es que así de primeras parece que soy muy, muy serio. Pero es lo que te digo. Yo a mis amigos, cuando les digo que soy tímido, se parten en plan, no, pero yo en realidad soy bastante tímido. Lo que pasa es que es algo que con los años lo llevo mejor, o sea, como que esa timidez la oculto bastante mejor. Y ahora que estás ya en Vigo, que ya llevas 18 años en Vigo y ves y recuerdas todo el viaje, sí, joder. ¿Qué piensas de tu historia? Bueno, pero es que como, joder, mi historia tampoco es tan diferente. No es que yo sea aquí en plan, hostia, cuidado, es el tal, pero no. Joder, hay mucha gente Bueno, igual no es tan diferente, pero es la tuya. Tendrás claro, algún tipo de emoción o de opinión sobre claro, tu vida, obviamente ¿no? es la mía, pero joder, hay mucha gente que ha pasado por cosas muy similares. O sea, en esto no soy aquí en plan un tío especial, en plan, el Abdú, el auténtico, el único. No es así. Pero no sé, hay cosas en las que soy diferente, pero es cuestión simplemente de percepciones y de mentalidad. Y no hay más. Yo al menos lo veo así. Hasta aquí el cuarto de los ratones. Síguenos en redes sociales, @cuartoratones y en nuestra página de YouTube, donde podrás ver todos los episodios de El cuarto de los ratones con Pablo Sangiao.